13:45 arranca Atlántico Noticias en este martes 3 de noviembre. Hoy vamos a estar especialmente atentos a lo que se vive desde hace unas horas en Estados Unidos. A medida que van abriendo los colegios electorales, comienza, lo ha hecho ya, la jornada electoral en estos comicios tan diferentes. Los americanos votan hoy tras una campaña enturbiada por la crisis mundial del coronavirus, con la alarma que desata ese insistente mensaje de Trump de desacreditar el voto por correo y sobre todo porque ese voto por correo en estas elecciones en particular va a ser crucial. Fíjense, 100 millones de personas han votado ya. De hecho, las votaciones, ya les decimos, llevan horas en algunos estados, pero se prevé que este sea un proceso largo. En directo desde Washington, Diego Borbolla, adelante. Así es, efectivamente, muy buen día. Los saludos desde Washington, D.C., que amanece cubierto con tapiales de madera en diversos edificios y establecimientos ante posibles actos vandálicos que pudieran desarrollarse a lo largo del día en algunas manifestaciones. Estamos al pendiente aquí en Washington, donde en punto de las 7:30 de la noche ya hay preparada una fiesta en la Casa Blanca, donde se espera que asistan alrededor de 400 personas. Seguimos pendientes. Enseguida regresamos con Diego Borbolla ahí en Washington. Los candidatos, mientras tanto, hacían campaña hasta el último segundo, reiterando sus mensajes clave. Iciar. Así es, un cierre de campaña que se ha hecho en Pensilvania, uno de los estados bisagra. Trump, por un lado, habla de fraude electoral, mientras que el candidato demócrata Biden habla de una nueva era. Como bien dices, unos 100 millones de personas ya han votado de forma anticipada. Esto es un 73% de los votos emitidos en 2016. Y mientras en Europa están pendientes de ese resultado por las consecuencias que pueda tener en todo el mundo, también atentos a esas medidas que se van tomando contra la expansión del COVID-19, se endurecen. El objetivo es llegar a diciembre con la pandemia algo más controlada. Miguel. Sí, las calles de muchos países comienzan a quedarse vacías en la segunda ola de contagios que está golpeando al continente. Ya son más de 47 millones de contagios en todo el mundo y el ritmo no para. Por eso los gobiernos siguen cerrando sus países para evitar los colapsos del sistema sanitario. España también sigue batiendo récord. En los últimos 3 días ha sumado más de 55.000 nuevos positivos. Más cuestiones que les contamos hoy en Atlántico Noticias. 4 víctimas dejó un atentado perpetrado anoche. Fue en Viena, por al menos un terrorista islámico, es lo que se apuntan desde el gobierno. El autor de los disparos, según confirmó el ministerio, fue abatido por la policía. Este tiroteo ha dejado también una decena de heridos. Y todavía seguimos viendo imágenes del terremoto que afectó a Grecia y Turquía el pasado viernes. Esto es Turquía, una tranquila calle. De repente comienza a llenarse de olas del tsunami que se produjo después de ese movimiento y que arrastraba todo a su paso. Y más de 100 ballenas fueron rescatadas por los habitantes de esta zona de Sri Lanka. Estaban varadas, pero fueron ayudadas por estas personas que desafiaron al toque de queda impuesto para ayudar a estos animales. Y fíjense cómo este tranvía en Rotterdam se salva de caer 10 metros por una escultura en forma de cola de ballena. Sirvió de apoyo providencial para que el tranvía no cayera, perdió los frenos. La escultura se llama, curiosamente, Salvado por el cuento de una ballena. Estamos ya en las horas más decisivas para Estados Unidos. En estos momentos está comenzando la actividad, por ejemplo, en la costa este norteamericana. Los centros electorales comienzan a abrir ya la puerta. 2 candidatos, ya saben, optan a la Casa Blanca y en estas últimas horas saben que son fundamentales. Este es el último vídeo que publicaba en sus redes esta misma madrugada Donald Trump, intentando revalidar ya en su cargo otros 4 años más al frente de la Casa Blanca. Un vídeo en el que los actos de campaña y lo que se ha convertido en su baile seña centra esas imágenes.
ser menos. Biden, su contrincante y favorito en las encuestas, Joe Biden, también ha publicado este vídeo en las redes, dando más protagonismo a la gente, más que a él. Gente de la calle, reflejando las diferentes etnias, grupos sociales de la sociedad norteamericana. Regresamos en directo a Washington. Ahí continúa nuestro compañero de la Alianza Informativa Latinoamericana, Diego Borbolla. Diego, desde Canarias, muy buenas tardes. Ya decíamos que el proceso será largo, no puede ser que no se sepa quién es el presidente, incluso hasta mañana. Efectivamente, así es, amigos de Televisión Canaria. Es Washington, D.C., que amanece con 9 grados en el termómetro y sí, será una larga jornada. Incluso algunos analistas señalan que no es posible que conozcamos los resultados esta misma noche. Hay altas probabilidades de que sea incluso en el día posterior. Esto principalmente porque recordemos que de manera anticipada se han emitido votos principalmente a través del correo postal. Entonces llevaría un tiempo, algunas horas más, contabilizar todos esos sufragios que han emitido estadounidenses a lo largo de la Unión Americana. Lo que sí es importante destacar, declaraciones que ha hecho Donald Trump. Dice que tiene listos a sus abogados para llevar esto a otra escala, a otro nivel que podría alcanzar incluso la Suprema Corte de Justicia de este país. Lo mencionó tras realizar su serie de campaña en 4 estados de la Unión Americana, entre ellos Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y también Pensilvania, que están en la lista de esos estados péndulo o que todavía no fijan su postura política y son clave en la decisión de este país, Estados Unidos de América. Aquí en Washington, D.C., les comentaba al inicio del espacio informativo que ya diversos edificios, bancos, instituciones han colocado tapiales de madera para resguardarlos, protegerlos en caso de actos de vandalismo que pudieran desarrollarse en las próximas horas en las movilizaciones que ya están programadas aquí en la zona centro de Washington, D.C. Lo que también está agendado es una fiesta alrededor de las 7:30 de la noche en la Casa Blanca, donde asistirían 400 personas. Ahí estaría Donald Trump monitoreando toda la jornada electoral, de la cual estaremos muy pendientes desde Washington, D.C. para Televisión Canaria y la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias a nuestro compañero Diego Borbolla desde Washington en directo. Vamos a seguir en la costa este porque en Nueva York las colas se estaban protagonizando en los centros de votación, pero también, como apuntaban desde Washington, se blindan muchos comercios esperando esos resultados que puedan provocar algún tipo de revueltas callejeras. La información nos la da Ángela González. Un saludo desde Nueva York, en el último día que tienen los estadounidenses para hacer contar su voto. En anticipo a esta jornada electoral se esperan largas filas y en el caso de la comunidad hispana, esta será una oportunidad para lograr cambios en la Casa Blanca y que se desdibujen las preconcepciones negativas que los tienen azotados. Bien maltratada porque simplemente hay mucho racismo. Lo dicen que los hispanos nos consideran que somos unas personas iletradas y eso no es verdad. Yo soy maestra en este país. La ansiedad y la tensión se sienten en el ambiente en medio de la división de los simpatizantes de cada partido que hace temer un proceso que debe ser democrático, pero que pueda tornarse violento y con intimidaciones a los electores. Ya se registraron incidentes con manifestaciones en las últimas horas que dejaron a 11 arrestados. Y en medio de la pandemia, con 1.800 oficiales menos y recortes de presupuesto, la policía de Nueva York tiene a su cargo uno de los grandes retos y es garantizar la seguridad en los comicios. Hoy hay una calma aparente, ¿no? Vamos a ver después de las elecciones cuántos lugares saqueados, dañados, hasta muertes, que no sabemos qué va a pasar. De verdad que hay miedo, mucho miedo. Pues sí, como luchar por los derechos de cada uno, pues sí me parece que esté bien que la gente esté en la calle protestando y sí me parece que está muy dividido. El panorama ahora es este. Cientos de negocios bloqueando sus vitrinas como si se tratara de un huracán, pero en este caso es un torbellino político. Desde Nueva York, Ángela González para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Pues ya ven cómo se está viviendo esta jornada histórica para Estados Unidos, el país decidiendo entre el actual presidente, ya saben, candidato republicano Donald Trump, su rival demócrata Joe Biden. Y Ciar, ¿cuál fue la última hora de los candidatos? Pues bien, parece que el candidato republicano Donald Trump no ha cerrado la campaña y la continúa a través de redes sociales, a través de su Twitter, donde ha agradecido el apoyo de sus seguidores en sus concurridos mítines. Ayer terminaba la campaña física en Pensilvania, por cierto, un dato curioso, donde hizo su último mitin en 2016 antes de ser elegido como presidente. Allí ha hablado de fraude electoral y de que irá por la vía judicial de no realizarse el recuento de votos antes de este miércoles. Por su parte, Biden también ha estado en Pensilvania, incluso ha estado en esos estados donde Donald Trump ganó las elecciones de 2016. Biden dio un discurso que giraba en torno a la gestión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Asegura que hoy se abriría una nueva época de ser elegido el presidente, donde se acabarán las injusticias, también el racismo y, entre otras cosas, la división que ha generado Donald Trump en el país. Unas elecciones sumamente importantes, ya que los norteamericanos elegirán a ese presidente que liderará una crisis económica incluso más fuerte que la del crack del 29. Unos 100 millones de personas ya han votado en este 2020 de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto es un 73% de los votos emitidos en 2016. Día crucial, por tanto, como apunta Ciar, para Estados Unidos, para el mundo, que observa atentamente ya María Rosman, nuestra colaboradora experta en Estados Unidos, en un día como hoy, pues pendientes, ¿verdad, María?, de cómo va a ser este proceso y sobre todo de cuánto puede tardar, porque esto puede llevar un tiempo, ya hemos dicho, ¿verdad? Exactamente, es que son tantísimos, estamos hablando de 100 millones de votos, muchísimos de ellos emitidos por correo, y hay algunos condados dentro de algunos estados en los que se permitió empezar a procesar los votos ayer, pero otros no pueden hacerlo hasta esta noche que se cierren las urnas. Eso quiere decir que obviamente no van a tener tiempo de hacerlo esta misma noche dentro de lo que es el horario estadounidense, pero posiblemente se vaya incluso a demorar hasta el viernes. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque el presidente Trump, como los compañeros dijeron anteriormente, ya ha dicho que está armado con un equipo legal porque él piensa que puede de alguna manera quitarle credibilidad, deslegitimar estos votos para que no cuenten, y la mayoría de estos votos normalmente son demócratas, que son los que suelen votar por correo, ¿no? Entonces tenemos un problema prácticamente de una crisis constitucional grave en Estados Unidos, y el presidente se aferra a estos comentarios antidemocráticos realmente, ¿no? Además ha insistido hasta el último momento en esta idea. En el último mitin ponía en tela de juicio pues la legitimidad de los votos que han emitido los norteamericanos. Ya decíamos, María, 100 millones de votos nada menos que ya están emitidos a falta de lo que se vote a lo largo del día de hoy, ¿no? Exactamente, y muchos de estos votos además van a ser descartados directamente, a lo mejor por utilizar el color equivocado de tinta a la hora de firmar, o una firma que le falta el puntito sobre la I, o cruzar la T. Si la firma que tienen ahora mismo los colegios electorales en sus expedientes no coincide exactamente, hay muchísimos, estamos hablando de más de 500.000 votos perfectamente que van a ir a la basura directamente, ¿no? Entonces estamos preocupados porque son unas elecciones extrañas, el coronavirus de por medio, mucha gente decidió votar anticipadamente para evitar las filas, estas colas que estamos viendo el día de hoy, y sin embargo estos votos puede que no lleguen a contar, y el presidente pues va a hacer su parte para, si va ganando esta noche por alguna diferencia, intentar quedarse en la Casa Blanca al costo que sea. Una preocupación que expresa María Rosman, también lo veíamos en algunas de las personas de nuestros compañeros de la Alianza Informativa Latinoamericana, hablando de ese miedo que tienen a que pase algo en la calle. También se ha hablado en estas conexiones, María, de esos estados bisagra, swing states. ¿Qué son exactamente y sobre todo cuáles son? ¿De qué debemos estar pendientes? Bueno, tradicionalmente hay estados que siempre han sido más liberales y otros que son más conservadores. Esos estados, pues, prácticamente está proyectado quién va a ser el ganador. Pero hay algunos estados que durante los años han cambiado y dependiendo de quién sea el candidato, han votado a favor de los demócratas o de los republicanos. Estos swing states, estados bisagra, les decimos aquí, allí serían columpio o péndulo, porque se van a inclinar de un lado o de otro. Son los que realmente van a decidir este año las elecciones, igual que lo hicieron en 2016. Estamos hablando de estados cuyos votos hasta cierto punto podríamos decir que valen más por el tema del colegio electoral. Son estados que tienen más puntos otorgados, y esos son pues Pensilvania, Florida, Texas, Michigan, Wisconsin, y son los que van realmente a decidir, Carolina del Norte, qué es lo que va a pasar a Iowa también. Estamos viendo que el voto, la intención de voto a nivel nacional está a favor de Biden, y
para cada uno de estos estados realmente también tiene una pequeña ventaja Biden con respecto a Trump, excepto en algunos, por ejemplo en Iowa, donde el presidente va ganando por bastantes votos. Todo puede pasar. Y eso nos sorprendió ya en las elecciones anteriores. Y aunque la diferencia que estamos viendo es de a lo mejor un puntito más arriba, un puntito más abajo, esta noche veremos realmente hacia dónde se va a inclinar, porque la vez pasada pensábamos que Pensilvania iba para un candidato y acabó siendo para el otro, por ejemplo, ¿no? Y por eso tenemos a Trump de presidente. Y en esta ocasión puede pasar exactamente lo mismo. O sea que no hay nada decidido y hay muchísimo en juego. También quería volver yo a ese voto por correo sin precedentes, María, porque son 100 millones de votos. Es normal que el voto por correo siempre haya favorecido a los demócratas, es lo que se venía pues viviendo hasta ahora, pero hay un elemento diferenciador que tiene que ver con el coronavirus. Así que ahora este dato se estudia desde otras perspectivas, ¿no? El hecho de que haya tantísimos millones de votos por correo. Por una parte, tiene mucho que ver con que la gente en esta ocasión realmente está muchísimo más activa y con más ganas de participar. Los comicios en Estados Unidos realmente tienen baja participación históricamente. Pero en esta ocasión en particular, que tanto juego y el país está tan dividido, sí es verdad que la gente ha querido participar más. Y lo han hecho de forma anticipada por correo, como bien has dicho, una parte para evitar estas colas de gente y las aglomeraciones con el coronavirus, y por otra parte porque realmente el sistema electoral no permite mucho juego al tener las elecciones un martes, ¿no? Y eso, volvemos a lo mismo, normalmente favorece más a los republicanos que las elecciones sean un día normal de entre semana, que no es un día festivo, ni muchísimo menos, que a los demócratas liberales, que suelen normalmente ser gente más trabajadora, que tiene menos flexibilidad a la hora de ir a votar, ¿no? Porque esta decisión de votar un martes, María, se tomó con criterios del siglo XIX, no del siglo XXI. ¿Por qué se vota un martes? Exactamente, esto todo es ponernos un poco en esa mente del siglo XIX y entender que en aquel momento, bueno, en aquel momento, yo diría que en este momento también, y ahora voy a eso, pero la parte religiosa siempre ha pesado mucho, y el domingo es el día tradicional de ir a la iglesia, el sábado es el día del sábado para los judíos, entonces los fines de semana definitivamente se descartaron a la hora de votar. Y decidieron que el martes era el día adecuado porque el lunes normalmente, como tenían que desplazarse porque los colegios electorales no les quedaba cerca y la gente no tenía coche y era muy difícil, y más ya entrando en el invierno, de decidir que el lunes era el día para desplazarse y para viajar y el martes el día para votar. Hoy se ha intentado cambiar, hoy en día me refiero, sobre todo por los demócratas, que son los que ven que esto perjudica más a los votantes, como dije antes, trabajadores de la clase obrera, porque ya no tiene tanto sentido. De todas maneras, de eso dicho, sí es verdad que sigue siendo el sábado, sigue siendo un día en el que los judíos practicantes no irían a votar, y el domingo sigue siendo el día que los cristianos dedican a ir a la iglesia. O sea que es muy difícil que se cambie. Los liberales son los que tienen más interés en ese sentido en hacerlo. Y sigue siendo un martes. Efectivamente, muy pendientes además de este martes tan intenso. Sí. Así que te citamos para mañana de nuevo, María, porque esto va a dar para mucho y mucho por analizar, incluso hasta el viernes puede estar todavía la duda de quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Gracias, María, hasta mañana. Hasta mañana. Y en Hollywood los candidatos han pedido la colaboración de las celebridades para ese sprint final de las presidenciales. Tradicionalmente California quiere decir arropa la candidatura demócrata, donde la población hispana tiene mayor presencia. Esta movilización puede ser decisiva en unos comicios marcados por la diferencia racial. California, como muchos estados del país, ha hecho historia ya en esta elección. Por principio, por el número de personas que se registraron para votar, 88% de aquellos elegibles lo hicieron, algo no visto desde 1964, que además están tomando ventaja de lo bueno que trajo esta pandemia. Y es que en otras elecciones una persona únicamente podía votar en persona en lugar asignado, generalmente cerca de su casa. Ahora no, se han habilitado muchos centros de entretenimiento que han estado cerrados durante meses para poder hacerlo y hacerlo más fácil. Uno de ellos, este teatro en pleno corazón de Hollywood, que además es importante porque la última obra de teatro que se presentó fue la de Hamilton, que precisamente habla de la democracia, porque cuenta la historia cuando se escribió la Constitución de Estados Unidos. Y menciono a Hollywood porque a pesar de que California es un estado en donde el 46% del electorado se identifica como demócrata y un 24% como republicano, aquí es a donde vienen los candidatos a ser parte de eventos de recaudación de fondos para sus campañas. Del mismo modo,
Es importante por las campañas que han hecho las celebridades precisamente para que personas que en otras elecciones, pudiendo participar, no lo han hecho, que tomaran ventaja en esta elección. Mucha gente ha estado escondido en la casa todos estos meses. Bien importante salir a votar, especialmente en estas elecciones, y yo encuentro que el motivo de poder salir a un sitio como por ejemplo como este, que ha estado cerrado tanto tiempo, le da motivo a salir a votar. No hay tanta gente. Lo que me motivó al voto, la comunidad hispana, porque hay mucha discriminación para nosotros. Y bueno, el voto latino es muy importante. Aquí de los 22 millones de personas registradas para votar, 7.9 son hispanos, es el número más grande en la nación y se espera que aprovechen para acudir a las urnas. Desde Hollywood, California, Mariana García Villalobos para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, dejamos ya California, vamos a mirar lo que ocurre en Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado un subsidio para personas en paro que no tengan prestación, pero además pendientes de la decisión del Gobierno ante posibles confinamientos domiciliarios. Están requiriendo. Silvia Mascareño, cuéntanos. Pues a la espera de lo que decida mañana el Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno descarta por ahora ese confinamiento total, ese confinamiento domiciliario. Prefieren esperar para evaluar los resultados de las medidas que entraron en vigor con el decreto de alarma. Eso será el 9 de noviembre. Y eso a pesar, como decías, de la presión de distintas comunidades autónomas. Ayer lo solicitó Asturias y Melilla. Hoy Castilla y León ha anunciado que a partir del próximo viernes cierra los centros comerciales y también toda la hostelería. En la misma línea, Navarra también va a prorrogar 2 semanas más el cierre perimetral y también el cierre de los establecimientos hoteleros. También la Comunidad Valenciana 1 semana más de cierre perimetral, mientras aquí en la Comunidad de Madrid, una vez que ha terminado el puente, ya no hay cierre perimetral. La presidenta del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, dice que ese confinamiento total, ese confinamiento domiciliario, sería la última opción, que prefiere primero estudiar otras medidas. Pues pendientes, por tanto, de esas medidas contra la expansión de la COVID-19. Sí que se están endureciendo en muchos países de Europa. El objetivo es llegar a diciembre con todo más controlado. Miguel, cuéntanos. Sí, la segunda ola de contagios está golpeando duramente a Europa y América. El continente europeo suma 11 millones de positivos y el americano supera los 21, siendo Estados Unidos y Brasil los países que más acumulan. En cuanto a las muertes, han perdido la vida más de 1.200.000 personas en todo el mundo y vuelven a ser estos dos continentes los más afectados. Europa con más de 280.000 y América con más de 644.000. Estas duras cifras están obligando a muchos países a tomar medidas para contener la curva. Francia se confinó el pasado viernes, Alemania desde ayer y Reino Unido lo hará el próximo jueves. Los 3 países han cerrado la restauración, centros culturales y fomentan el teletrabajo. Solo permanecen abiertos las empresas de primera necesidad y las escuelas. No descartan tomar nuevas medidas. Si todos somos responsables podremos recuperar más libertad en diciembre. No creo que haya grandes fiestas de Año Nuevo, pero los miembros principales de la familia podrán visitarse unos a otros. Quizás con medidas de protección. Hay propuestas, por ejemplo, de unos días de precuarentena. El Gobierno continuará haciendo todo lo posible para apoyar los empleos y los medios de vida en las próximas 4 semanas, como lo hemos hecho en todo momento. Hemos protegido casi 10 millones de puestos de trabajo y ahora estamos extendiendo las medidas a lo largo de noviembre. España por el momento descarta un segundo confinamiento. Asturias, Castilla y León, Melilla o Andalucía lo han solicitado, pero el Ministerio de Sanidad lo ha rechazado a pesar de batir récord de contagios en los últimos días con más de 55.000 positivos. Pero por el momento se mantiene el toque de queda, los cierres perimetrales y cierres de restauración en algunas comunidades. Mientras en Canarias se mantiene estable las últimas semanas con 137 nuevos positivos en las últimas horas y 2 fallecidos. La incidencia acumulada en las islas es de 37 casos por 100.000 habitantes los últimos 7 días y 75 casos en los últimos 14 días. Pues vamos a hablar hoy en Atlántico Noticias con Amos García Rojas, jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor García Rojas, bienvenido a Atlántico Noticias.
Hola Marta, que hay, encantado de estar con ustedes. Momento muy complicado para Europa. Aquí nosotros miramos mucho lo que ocurre y analizándolo desde Canarias, señor García Rojas, ¿era lo que ustedes esperaban para esta segunda ola? ¿Cómo analizan todo lo que está ocurriendo? Bueno, en función de las medidas de intervención que se habían estado planteando y que se habían estado desarrollando, esperábamos que hubiera una bajada de casos que nos permitiera llevar la pandemia con un cierto perfil de tranquilidad. Evidentemente, eso en principio se ha logrado fruto de varias circunstancias. La primera, el compromiso, la responsabilidad que ha desarrollado la ciudadanía asumiendo las recomendaciones que se daban desde el ámbito sanitario. En segundo lugar, básicamente porque el sistema sanitario ha funcionado de manera bien engrasada y eso ha posibilitado intervenir rápidamente ante los casos sospechosos mediante la red de rastreo y eso ha posibilitado la evitación de la expansión del problema. Ahora bien, Marta, hay un hecho objetivo que no debemos olvidar. Estamos en una situación extraordinaria, en una situación absolutamente inédita. Estamos en pandemia. Es decir, una situación que puede ser absolutamente reversible. Desde esa perspectiva hay un mensaje que creo que debemos repetir de manera machacona los profesionales sanitarios y es que no podemos bajar la guardia, que estamos en pandemia, que estamos en una situación compleja, difícil, que en estos momentos el contexto geográfico en el que nos desenvolvemos, Europa, el resto de las comunidades autónomas del país está pasando por una situación muy complicada, que llega el otoño-invierno, que va a ser una situación también difícil, muy difícil. Por lo tanto, si queremos seguir conservando esta situación benévola que hay en nuestra comunidad autónoma, tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que ser muy contundentes y también, por si acaso, tenemos que tener abiertas cualquier mecanismo de intervención que tengamos que establecer, por duro que pueda ser en determinados momentos, si así lo requiere la circunstancia, que afortunadamente no es el momento actual. Pues si le parece, luego hablamos de Canarias, pero hablando ya de esas circunstancias que atraviesan Reino Unido, Alemania, Francia, todos han optado por ese confinamiento. Los expertos sanitarios son los que recomiendan estos cierres, aunque sea hasta diciembre, para contener pues la situación. ¿Es la mejor manera, a su juicio, de actuar en este momento, tal y como usted ve las cosas? Desde luego, cuando el peso de la pandemia tiene la importancia que está teniendo en esos países que han tomado esas decisiones, desde luego, es la medida clara que hay que tomar, por muy dura y dramática que nos parezca, y que indudablemente lo es, pero hay que entender que estamos en una pandemia que ha producido mucho dolor, mucho sufrimiento, que en esos países las coberturas de plazas de UCI, por ejemplo, están prácticamente ya a tope y por lo tanto tienen que tomar decisiones drásticas que evite, primero, un mayor dolor, un mayor sufrimiento y también un colapso del sistema sanitario. Son las medidas adecuadas y en función de cada realidad, pues lógicamente el perfil de las medidas a tomar variará. Esa línea de prudencia que está usted reclamando desde hace meses, al margen de la calma y la paciencia, señor García Rojas, quizá en Canarias, viendo lo que está ocurriendo en Europa, habría que incluso ser más cuidadosos aún, no relajarnos, justo lo contrario, es lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Siempre, en el contexto de una pandemia, una situación tan endemoniada como es una pandemia, siempre hay que estar con la guardia alta y siempre hay que estar en tensión, siempre hay que conservar la calma, no estamos ante el fin del mundo y esto se va a solucionar. La paciencia, porque no se va a solucionar en 2 días, queda camino por recorrer en el que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus hasta que llegue por fin la vacuna, que será el elemento que nos permita cambiar la escenografía dura que tiene la pandemia en nuestro país. Y luego la prudencia, porque fundamentalmente los contagios se producen por falta de hacer uso de esta palabra de prudencia. Los contagios se producen porque me descuido, me confío, me quito la mascarilla, no tengo buena higiene de manos, no mantengo la distancia física. Por lo tanto, yo creo que es un triunvirato que es clave para abordar la pandemia. Calma, paciencia y prudencia. Ha hablado usted de la vacuna, usted sabe mucho de vacunas, evidentemente. ¿Somos realistas al pensar que tendremos una vacuna funcionando? ¿Estaremos siendo vacunados para marzo, ahora que estamos incluso moviendo un poco los meses con respecto a cuando se nos dijo en diciembre? ¿Cuándo podemos tener realmente una vacuna?
Sí, vacunas vamos a tener, eso creo que para ninguna duda. Los proyectos que están ya en fase muy avanzada, en fase 3 de ensayo clínico, apuntan muy buenas maneras y están prácticamente en una fase muy próxima a su culminación. Ahora bien, estamos en un proceso de fase de ensayo clínico 3, con lo cual puede ocurrir algún evento que haga retroceder el proceso o enlentecer el proceso de producción. Por lo tanto, yo no me atrevo a dar una fecha probable en el que podamos disponer de la vacuna. Sí me atrevo a dar un horizonte, y ese horizonte lo sitúo en el primer semestre del 2021. Creo que en ese periodo temporal sí es bastante razonable pensar que vamos a disponer de vacunas. Cuidado, una cosa es que tengamos vacunas y otra es que tengamos vacunas en cantidades suficientes como para poder vacunar a toda la población que lo va a necesitar. Eso es un segundo capítulo del libro que tenemos que ir llegando poco a poco. Por lo tanto, el periodo temporal en el cual conseguiremos por fin ir implementando esta medida, que va a ser la que nos va a posibilitar impactar sobre la pandemia, no va a ser de un día para otro, va a ser de tiempo, va a ser de trabajo, y por lo tanto tenemos que situarnos en ese horizonte. El primer semestre del 2021, pero a lo mejor la vacunación completa pues tarda algo más. Y ya para terminar rápidamente, un asunto que ha llamado la atención hace unos días, el hecho de que esta segunda ola pueda haber sido causada por una cepa originada en España de ese coronavirus. ¿Qué opina a ese respecto, señor García Roja? La segunda onda ha sido causada por el SARS-CoV-2, por el microorganismo, independientemente de que si sea una cepa española o sea una cepa china, como decían al principio. Es el microorganismo, es el SARS-CoV-2. Es un microorganismo que surge en la naturaleza, que tiene como reservorio un animal que es un animal con un potencial de reservas de microorganismos poderoso como es el murciélago, y a través de un animal intermedio llega al hombre. Y esa es la clave, no es una cepa española la responsable, es el SARS-CoV-2, que en unas ocasiones se viste con el vestido de nuestro país y en otras ocasiones se viste con otro vestido. Pero no le demos más importancia a la procedencia de una determinada cepa. El problema es el SARS-CoV-2, que tiene su origen en el murciélago y a través de otros animales intermedios llega al hombre. Apuntamos esa última consideración de Amos García Roja, al que agradecemos como siempre que nos haya atendido. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido un placer. Pues el gobierno argentino precisamente tiene previsto comprar 25 millones de la vacuna rusa, en particular la Sputnik. Las primeras llegarán en un mes y el resto en enero, unas vacunas que se van a destinar en principio a la población de riesgo y a los servicios esenciales. Más detalles, Mariana Segurín. El gobierno de Alberto Fernández acaba de confirmar la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 producida en Rusia, una semana después de que la viceministra de Salud, Carla Bisotti, haya viajado a ese país para interiorizarse sobre la producción de las vacunas. En realidad, finalmente se supo que era para aceitar las negociaciones y de esa manera nuestro país pudiera conseguir que esas dosis lleguen, las primeras en diciembre y las restantes en enero. Esta vacuna cuenta con 2 dosis, la primera y luego de 21 días se da la segunda, por lo cual estas 25 millones de dosis servirán para 12 millones y medio de personas en la Argentina, con un calendario de vacunación que empezará recién a partir de marzo por la logística que se necesita para poder ponerlo en marcha y por supuesto para poder procurar su trazabilidad. Primero serán los grupos de riesgo, personal de salud y fuerzas de seguridad quienes tendrán como obligatoria esta vacuna. Y a pesar de que se hayan hecho las negociaciones con Rusia, lo cierto es que Argentina no cierra esa negociación o la compra de futuras vacunas en la Sputnik 5. También el laboratorio AstraZeneca está haciendo pruebas en el país y podría llegar a comprarse una dosis de esas vacunas para el mes de marzo. Todo, por supuesto, será hecho en forma gradual y va a tardar meses hasta que la población pueda recibir masivamente las vacunas. Pero esa es la última información con respecto a la vacuna rusa y la relación entonces con Argentina, que va a recibir 25 millones de dosis, las primeras en diciembre. Informó Mariana Segurín para la Alianza Informativa Latinoamericana. Vamos a mirar lo que ocurrió ayer en Austria. 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres, murieron en Viena como consecuencia de un atentado que habría perpetrado un terrorista islámico al menos.
Este es el momento en el que se producían los disparos. Algunos vecinos de la zona los grababan desde su casa. El autor, según ha confirmado ya el Ministerio del Interior austriaco, fue abatido por la policía. El tiroteo también ha dejado más de una decena de heridos. Entre ellos hay un policía de 28 años que se encuentra herido grave. Vamos a Gran Canaria. La Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida de un hombre. Ha sido en la costa de Santa María de Guía, concretamente en Roque Prieto, justo a la altura de la desaladora. Podría además no ser el único cuerpo, ya que varios testigos aseguran que han visto otro, María Mendoza, flotando en el mar, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, las dos testigos que comunicaron el hallazgo del primer cadáver aseguraron a la Guardia Civil que había dos cuerpos flotando en el mar. Así que a esta hora continúan aquí efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, además del helicóptero del GES, del Grupo de Emergencias y Salvamento. Lo llevamos viendo durante los últimos minutos, tratando de localizar a ese posible segundo cuerpo. El primero fue rescatado a primera hora de esta mañana por los bomberos. Se trataba de un varón que se encontraba totalmente desnudo, aunque también se hallaron restos de ropa, y el cuerpo presentaba signos de llevar varios días ya en el agua. Ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, donde mañana se le practicará la autopsia y también se tratará de identificar a través de las huellas digitales. Toda la información en el Telenoticias 1 al respecto de este asunto. Y ahora miramos a la zona de Grecia y Turquía, después de ese terremoto que sacudió ese lugar el pasado viernes y que provocó un tsunami por el movimiento de las placas tectónicas. A día de hoy seguimos recogiendo imágenes del momento de lo ocurrido. Ven lo que grababan las cámaras de seguridad de la zona costera de Samos, en la que se ve como de repente el nivel del mar subió y arrastró por la calle todo el mobiliario que iba encontrando a su paso. Y en Centroamérica, muy pendientes de lo que produzca el huracán ETA. Tiene categoría 4, es extremadamente peligroso, según dice el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Estas imágenes corresponden a Honduras, donde los efectos de ETA ya se notan con inundaciones, con destrozos provocados por las precipitaciones y las fuertes rachas de viento que han obligado a rescatar a personas en varias localidades. La situación se podría complicar mucho mañana y el jueves. Porque fíjense cómo se ve desde el satélite, cómo va evolucionando el centro de ETA, que está a punto de tocar tierra en Nicaragua, con un viento medio de 230 kilómetros por hora. También va a provocar una marejada ciclónica en la costa, donde el nivel del mar puede aumentar, fíjense, entre 4 y 6 metros. Lo más preocupante, esas lluvias torrenciales en Nicaragua y en Honduras. Se espera entre 400 y 600 litros de agua por metro cuadrado en tan solo 24 horas. Otra imagen de satélite, también del ojo del huracán. En esta temporada de huracanes, que no deja de sorprender, las autoridades están en extrema alerta. Otra historia que les contamos, más de 100 ballenas fueron rescatadas después de quedar varadas en una playa en la costa suroeste de una isla en Sri Lanka. Los aldeanos desafiaron un toque de queda que se había impuesto por el coronavirus para ayudar a rescatar a estas ballenas pequeñas. Ocurrió el lunes, vadearon las olas rompientes para devolverlas al mar. Esto ocurrió en Panadura, al sur de la capital, de Colombia. Y este lunes un tranvía elevado llegó al final de la vía en Rotterdam, no podía frenar, esto es Holanda, pero en lugar de caer al vacío 10 metros desde el muelle, se detuvo delicadamente sobre la estatua de la cola de una ballena. El conductor salió conmocionado pero ileso, no había pasajeros a bordo. Fíjense que la estatua se llama Salvada por el cuento de una ballena. En principio no tenía intención de salvar a un tren, pero lo logró. Y vamos a saber en qué contenidos estamos trabajando ya para el Telenoticias. Isiar Pérez nos adelanta más cuestiones. Adelante, Isiar. Así es, en el Telenoticias 1 les contaremos una última hora, un duro varapalo para el turismo y para la temporada de invierno turística en Canarias. TUI y Jet2, dos compañías turoperadoras bastante importantes, han cancelado todas sus operaciones previsiblemente hasta el 2 de diciembre. Con ello, un efecto dominó, una caída también de otros sectores en cadena, como por ejemplo el de la venta de coches. En la primera edición del Telenoticias analizaremos algunos datos, como por ejemplo la reducción de hasta un 98% en las nuevas matriculaciones de los coches
de alquiler. Poco a poco vamos también acercándonos hacia una época, hacia la Navidad. El Ayuntamiento de Santa Cruz está organizando un sorteo para que 600 niños pues reciban a sus majestades de Oriente al aire libre y con todas las medidas de seguridad. Y también de cara a esta época pues se aprecia la solidaridad de las personas. La Casa Galicia organiza en Las Palmas de Gran Canaria su recogida anual de juguetes. En el Telenoticias 1 a partir de las 2:30 les contaremos los detalles de cómo pueden aportar su granito de arena con las familias más vulnerables. Bueno, pues nos vamos ya. En nada, se quedan ya con el Telenoticias Primera Edición. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a las 13:45. Adiós.